Apreciados cursantes, a continuación vamos con la ponencia del doctor Edgar Hernández. El profesor Hernández es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales y doctorante en Derecho Penal, con 14 años de experiencia dentro del servicio público y como abogado postulante. Docente, facilitador y conferencista en diferentes instituciones gubernamentales, educativas y empresas privadas. Reconocido honoríficamente al servicio público por la Cámara de Diputados de la Legislatura en México. Profesional que cuenta con más de 130 reconocimientos y diplomas de capacitación y actualización profesional en el ámbito jurídico. Tiene una certificación a nivel internacional en la The Gold Standard in Public Safety, CALEA, por haber cumplido con las normas de la protección, la vida, la seguridad y los derechos de los ciudadanos, padre de familia, activista social y ciudadano mexicano. El tema que abordará el profesor Hernández es el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Estimado profesor Hernández, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, distinguido doctor. Le agradezco muchísimo. Gran ponencia de nuestro doctor Eduardo. La verdad, hablar de la convencionalidad en derechos humanos no es fácil y él lo hace pues muy fácil. Un saludo a nuestro querido doctor. Pues bueno, buena noche a todos y a todos nuestros asistentes de este Diplomado Internacional de Derechos Humanos, organizado por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica. En verdad, doctor Damián Armijos Álvarez, le agradezco muchísimo pues este espacio, sobre todo pues porque es un tema interesante. Pues en esta ocasión, si me permiten, vamos a hablar un poco del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales, DESC, y ahora con la nueva denominación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya reconocido a nivel internacional por las diferentes instituciones. Pues les voy a platicar cómo ha sido este desarrollo progresivo. Hay que recordar que es un tema que está evolucionando a pesar de que ya tiene bastantes años en los cuales pues, se ha querido determinar este tema, pero no se termina de definir, ni mucho menos los criterios internacionales se unifican en estas circunstancias. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, estos están constituidos por el derecho a la alimentación, la vivienda adecuada, la propia salud, la seguridad social, la participación en la vida cultural, el agua y saneamiento, la educación y el trabajo, y sobre todo al esparcimiento ambiental que tenemos dentro de este reconocimiento internacional de los DESCA. ¿Cuál es el objetivo de los DESCA? Pues primeramente hacer un favorecimiento a una mejor forma de vida, a satisfacer las necesidades básicas de las personas. Hay que recordar que pues hace unos ayeres, unos siglos, pues estos DESCAs parecía que eran privilegiados, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues parecía que solamente pues algunos centros, algunas corporaciones o algunos, si lo podemos llamar, temas colectivos, podían tener acceso garantizable a este tipo de derechos. Pero pues este desarrollo pues hace referencia a ello. Pero hay que conocer un poquito a qué nos referimos de estos derechos económicos, a estos derechos sociales, a estos derechos culturales y sobre todo a ese derecho ambiental que tenemos. Muchos se van a preguntar, pero bueno, ¿tenemos una denominación? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Sí tenemos una denominación. Ahorita vamos a partir dónde surge, cómo surge y cuál ha sido el objetivo primordial. Pues en verdad, este tema, a pesar de que, como les comentaba, ya tiene bastante tiempo de estarse realizando, de estarse investigando, pues no tenemos una unificación de propios criterios. Aquí, pues, vamos a empezar a desglosar qué es el derecho económico, cuáles son esos derechos económicos. Hay que recordar que la economía
de un país mejora a la medida en que los precios se encuentren más estables. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que estos derechos económicos y sociales se vuelven una realidad visible para sus pobladores, ya que en determinado momento pues, nos van a facilitar una vida digna y pues como secuela o principal consecuencia es como personas aspirar a más oportunidades de desarrollo. ¿Qué mejor ejemplo lo vamos a tener en el sentido de todo el pago de impuestos y se tiene que reflejar en los servicios que dé un gobierno, llámese un gobierno regional, entiéndase municipal, estatal o federal, en las propias soberanías internas, este resplandor o esta ejecución de nuestros propios impuestos va a generar la participación de un derecho económico. Había un tema en específico que nos hablaba nuestro anterior ponente de las reformas constitucionales, en este caso en México, de los derechos humanos. A nosotros los podemos implementar ya a partir del 10 de junio del año 2011, pero pues hay que recordar que no todos los países pues tenían ya, sí eran partícipes de este pacto internacional, pero no estaba implementado o trataba de implementarse pues, a la propia normatividad interna. En específico, los derechos económicos pues son parte de esos derechos humanos que hacen posible que las personas gocemos un nivel de vida adecuado. Es decir, van a estar relacionados con el cumplimiento de las necesidades básicas. Estos derechos económicos, por ejemplo, en Latinoamérica, surge como un producto del subdesarrollo, de aquellos procesos de industrialización, su intervención económica del propio Estado, y hay que reconocer que también surge de aquellas líneas que coadyuvaban con la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, el desarrollo que comúnmente llamábamos dentro del neoliberalismo hacia adentro. Y esta ruptura que se hace con estos derechos económicos del modelo de intercambio desigual, pues da un auge o una base para pues estipular las bases necesarias en los esquemas del neoliberalismo. Hay que recordar que también traen consigo un proceso, pues vaya, muy bueno, un proceso creciente de modernización de los principales esquemas de migración del campo a la ciudad. Y pues este periodo dentro de los derechos económicos denominado el populismo industrializador, en el cual pues se da una reestructuración regional en su ámbito económico. Este pues va a empezar a acrecentarse en estos papeles institucionales del Estado. ¿Esto a qué se deriva? Primero, pues se deriva a una observación en un incipiente desarrollo de la sociedad civil. Provoca un nexo entre el derecho y la propia economía. ¿En qué sentido? Pues hay que recordar que para que se dé esta trivialidad de los derechos económicos, tenía que participar tres instituciones principales. Estas tres instituciones principales, ¿cómo se van a determinar? Una, por la propia sociedad, el contrato y la propiedad que se tenga para el desarrollo de estos derechos económicos. Estos derechos económicos, pues, pareciera que son un beneficio para unos cuantos, pero en realidad no. Hay que recordar que también los DESCA son derechos colectivos, son derechos públicos. Estos son derechos que, pues bueno, en determinado momento no se pelean para una forma individual a una persona en específico. Los DESCA, pues, se van a determinar pues de forma colectiva, en beneficio de todos. Y ahorita vamos a ver poco a poco cómo se ha ido beneficiando nuestro tema colectivo. Pues la aparición de este derecho económico desarrollista sobre todo en estos esquemas tiende a aumentar los niveles de calidad de la vida, más en las cuestiones o en las regiones de Latinoamérica. Pues empezaron a desarrollar mucho más a como se venía preparando. Pues este tipo de circunstancias también
en el auge del neoliberalismo, el derecho económico intervencionista se ha retraído de la actividad social, al mismo tiempo que se ha producido una retirada de la acción económica estatal en el contexto mundial sobre los mercados de la posguerra fría. Hay que recordar que pues, el derecho económico vino a regular pues, muchas circunstancias económicas en lo cual se manejaba el tema de la deslealtad y sobre todo la globalización que hasta la fecha ha sido inconclusa y sobre todo incierta en el tema económico. Estos derechos económicos expresan sobre todo el derecho en la persona humana a una vida digna. Esta pues es muy tendiente a satisfacer sus necesidades básicas a través de esquemas monetarios. Aquí, ¿qué ejemplos podemos tener? Pues el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho de la familia propiamente a tener una estabilidad económica, ¿por qué no?, a tener un derecho a la salud, un derecho a la educación, o en su caso a participar en la vida cultural, a la igualdad de oportunidades y sobre todo para ejercer estos derechos económicos y sociales. En este esquema, pues también es importante definir o esquematizar el derecho a la seguridad social. Yo los invitaría en este momento, pues también a poder leer post esta charla en derechos humanos, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo aquella observación general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque este artículo de la Declaración Universal y la observación número 19 nos especifica o hace la denominación normativa respecto a qué es la seguridad social. ¿Qué nos dice pues este artículo? Palabras más, palabras menos. Es un conjunto que se va a referir a las leyes, programas y todas aquellas acciones que cada país va a adoptar. Ello pues va agarrado con la sociedad, el apoyo internacional para proteger este derecho de las personas. Sobre todo cubrir sus necesidades, garantizar que tengan una vida digna, ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este caso, pues la seguridad social cubre nuestro servicio de salud pública, las escuelas gratuitas, todos aquellos programas de combate a la pobreza que en determinado momento, pues creo que todos los países y más en Latinoamérica necesitamos. El derecho a la seguridad social es importante. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar a todas las personas esa dignidad humana cuando se hace frente a circunstancias que le privan de su capacidad para ejercer plenamente sus derechos económicos. Y no nada más el económico, sino el derecho cultural, el derecho social. Hay que recordar por qué hablar de los DES o los DESCA actualmente en conjunto, porque como lo decíamos, este es un derecho humano colectivo y público y es en beneficio, en particular. Este tipo de derechos humanos no es un derecho que sea especial, que sea a detalle individual, no, este es un derecho colectivo. ¿Por qué cada país debe de estar ejerciendo, ejecutando junto con la sociedad y el apoyo internacional este tipo de derechos? Porque a través de los incentivos que hacemos cada individuo o que hacen los temas internacionales, garantiza que todos esos servicios tengan el objetivo y la finalidad de garantizar estos derechos para todas las personas. Muchas veces, ¿por qué me decían, oiga doctor, ¿y por qué no hablar como hace años, antes del 2011, en algunos países que en lugar de hablar de que fueran derechos de las personas, hablaban de derechos de los ciudadanos? Porque, pues bueno, la interpretación de la propia Corte Internacional de Derechos Humanos, así como de los países que estamos adoptando
esa firma o ese pacto internacional pues establece que los ciudadanos son aquellos que ejercen un derecho por la proporcionalidad de la edad que tienen la madurez para entender ese tipo de derechos, pero la ciudadanía no nos esclarece la garantía colectiva y pública de este tipo de derechos, nos las va a garantizar desde que somos personas. Hay que recordar que también en diferentes autores, foros y congresos, pues se ha determinado también desde cuándo empezamos a ser personas. Y claramente, pues ahí tenemos pues los esquemas del aborto y que ha sido ahí una contraplática de determinar si el embrión es una persona o no. Pero en este tipo de circunstancias es el motivo por qué determinar esos derechos humanos para todas las personas, no para la ciudadanía, para las personas. Porque dentro incluso de las propias resoluciones o de las denuncias que hacen los países o los individuos que tratan de ejercer este derecho humano, pues lo establecen de ese modo, que se haga pues de derecho el pro persona. Que pues bueno, nuestro compañero y distinguido doctor Eduardo ya nos hacía una esquematización del tema pro persona. Pues por otra parte, pues el derecho a la seguridad social es importante para garantizar a todas esas personas su dignidad humana. Cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad humana, más cuando hacen ese frente a esas circunstancias que conculcan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el ejercicio de. Aquí hay, pues por una de las partes, en gran mesura, me llamó mucho la atención lo que hace un par de años el jurista Mendieta y Núñez hablaba sobre el derecho social. Él determinaba que el derecho de la sociedad frente al Estado lo define como aquel conjunto de leyes y disposiciones autónomas, fíjense, esta característica, una disposición autónoma que va a establecer y desarrollar diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, de aquellos grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles. Vaya, pues es uno de los esquemas que pues llamó mucho la atención a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, de hablar de pues, esa figura de aquellos individuos económicamente débiles, ya que para ello, para lograr una convivencia con otro tipo de clases sociales dentro de un orden justo, pues bueno, hacíamos referencia que la propia Corte Internacional de Derechos Humanos, así como las convenciones, pues determinaban pues esa parte de la economía o la figurativa que le daban a aquellas personas que tenían esa carencia o esa debilidad económica. Pero pues bueno, de tal manera que este derecho social dentro de las propias, hasta las propias jurisprudencias que hace la Corte Internacional, así como las constituciones de los países y principalmente en Latinoamérica, pues hace referencia de este tipo de denominaciones y la exigencia que pues se le da a la figura como tal en este esquema. La seguridad social, pues hay que recordar, pues son todos esos programas, todas son esas acciones que los propios los propios países, los propios gobiernos, pues van a determinar, van a ejecutar para dignificar a la propia persona. Hay que hablar también de los derechos humanos culturales, pues muchos se olvidan o bueno, se ha analizado muy poco este esquema de las DES o de las DESCA, ya que, pues bueno, para los derechos humanos culturales, el propio artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en su artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ellos pues hacen una referencia categórica de qué son estos derechos culturales. Estos son aquellos que nos van a permitir gozar, desarrollar de las culturas internas y el derecho a adquirir alguna cultura externa.
Esto pues determina la participación en la vida sociocultural y pues nos beneficia de los adelantos científicos de las comunidades, regiones o países. Pues este esquema de los derechos culturales, por ejemplo, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozan de estos derechos reconocidos dentro de la Constitución en su artículo primero establecido, ya que reconoce el respeto a los tratados internacionales en el cual el Estado mexicano es parte. Pero una cosa que nosotros tenemos es la de diferenciar un derecho humano a una garantía de protección, donde pues ese ejercicio de protección no puede restringir ni suspender los derechos humanos que por normatividad, por tratados internacionales no son respetados. En el ámbito de competencias, pues hay que tener en cuenta que los países tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar todos sus derechos humanos de conformidad a la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y progresividad de los mismos. Y por consecuencia, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto pues considerando que es una clarificación del lugar que ocupan los derechos culturales en el seno del sistema de los derechos humanos. Para mí pues y a punto propio, a criterio propio, los derechos culturales deben de estar en un esquema prioritario dentro del paradigma de los derechos humanos. Esto para tener una mejor comprensión de su naturaleza, de las propias consecuencias de sus violaciones y que pues, es el mejor medio de evitar que sean utilizados en favor de ese relativismo cultural que tenemos en Latinoamérica. O en su caso, pues ser un pretexto para enfrentar comunidades o pueblos que vayan a estimar que los derechos culturales actualmente pues sean reconocidos de manera dispersa en un gran número de instrumentos de derechos humanos y sobre todo que es importante reunirlos para garantizar su visibilidad, su coherencia y sobre todo para favorecer su eficacia. Este mismo contexto pues va vinculado también ese derecho humano al ambiente. Pues muchos se preguntarán, ¿por qué anteriormente no teníamos tanto auge? Y quiero pensar que aquí pues estamos diferentes estudiosos, diferentes investigadores, profesionistas de diferentes países en los cuales pues hemos determinado o hemos visto que nuestra propia normatividad interna pues se da muy poco o a veces viéndolo en una visión estricta, casi nulo el respeto al derecho al ambiente como derecho humano. ¿Cuántos de aquí no me van a decir, oiga, pues es que creo que el derecho al ambiente pues casi no se toca, incluso hasta en las propias universidades, pues no es una materia obligatoria, sino es una materia optativa, cuando debería de preocuparnos nuestro esquema ambiental? Esa es la pregunta para toda Latinoamérica. ¿Estaremos haciendo lo correcto para garantizar los DESCA en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo nuestro país para garantizar este tipo de derechos? Hay que recordar, si bien es cierto, se puede promover en lo individual, pero beneficia en lo colectivo y en lo público este tipo de derechos. Mi pregunta, profesionistas, ¿ya se pusieron a pensar si nosotros hemos hecho algo para contribuir a este respeto de derechos humanos como institución, como entidad, como gobierno, principalmente como profesionistas, como activistas, como altruistas en determinado momento, como ecologistas? ¿Ya se pusieron a pensar qué es lo que nos toca hacer para el respeto al derecho ambiental? Pues bueno, hay que saber también a qué nos referimos con este derecho ambiental que tanto nos están hablando últimamente. El derecho ambiental pues es relativamente joven, como les estaba diciendo. Pues se ha impulsado no más, yo creo que dentro de las propuestas normativas internas desde los años 70 a nivel internacional. Pues ustedes saben que hemos tenido, yo creo que en todo el mundo, principalmente en hechos
que han ocurrido en Latinoamérica, desastres ecológicos, y no nos vamos tan lejos, que hemos tenido, pues yo creo que en todos lados, en el respeto de los ambientes sanos. Hoy en día, pues sigue en desarrollo, muy ligado a los acuerdos internacionales como los alcanzados en las cumbres de clima de la ONU. Es en el caso de España para atender el marco sobre el clima y la energía, que han establecido en ese caso la Unión Europea para luchar el cambio climático. Por eso es la necesidad y la pregunta que yo les dejo para reflexión: ¿qué hemos hecho en lo particular? A veces sonamos tan envidiosos para decir, ¿por qué lo que yo pueda hacer puede beneficiar en lo colectivo y en lo público? ¿Por qué no hacerlo? Profesionistas, esa es mi invitación, investigadores, hay que hacer algo en este derecho ambiental. Tenemos un problema en el cambio climático, y ese cambio climático nos afecta a todos nuestros derechos humanos en el ambiente. El derecho ambiental, pues hay que reconocerlo como aquel conjunto normativo amplio y transversal. Amplio porque no se limita, transversal porque todas las instituciones, llámese públicas o privadas, llámese en lo colectivo, en lo individual, en lo público y en lo privado, tenemos que hacer algo dentro de las distintas áreas y sectores de la propia sociedad, ya que el desarrollo y pues la consecuencia no nada más va en perjuicio de alguien en particular, es en perjuicio de toda la comunidad, de toda la sociedad, y sobre todo a todas las personas. Este derecho ambiental, pues bueno, se ha sometido a 3 principios reconocidos ya incluso dentro de la jurisprudencia internacional referente a las DESCA, que tiene 3 principios claves. El primero de ellos es la acción preventiva y la cautelar. ¿Por qué motivo? Porque busca evitar ese daño al medio ambiente. El segundo principio, pues, es aquel desarrollo sostenible. Donde todos los poderes públicos tienen la obligación de velar por el uso de los recursos. Estos recursos que nos van a sostener como personas, como seres humanos, como comunidad, región, sobre todo como país y sobre todo como naciones. Y un punto que ustedes, ahorita que hablemos un poquito de las problemáticas que se han sometido a nivel internacional, pues ya se ha agarrado como principio, incluso en la propia jurisprudencia internacional: quien contamina, paga. Y en Latinoamérica, dentro de nuestros mares, dentro de nuestros temas ambientales, eso es lo que se está buscando internamente. Pero yo les preguntaría, Latinoamérica, hemos visto que efectivamente nuestros propios gobiernos, nuestros propios países le estén dando el auge correspondiente. Ahorita les voy pues a comentar un poquito más sobre algunos asuntos que la verdad en el daño ambiental creo que no cuenta la normatividad interna de cada país, de cada región, con la sanción correspondiente, porque hemos visto que se han deteriorado, se han extinguido pues nuestros esquemas ambientales, pero fíjense que esto, pues yo creo que nuestra propia normatividad no sabe el daño que efectivamente estamos dando, porque a veces con multas que pareciera para el derecho individual ser, pues vaya, ¿cómo lo explicaré? Que para ese derecho individual pareciera ser suficiente, pero para el derecho internacional y para el derecho colectivo de las personas creo que es mínimo. El extinguir, pues vaya, y un animalito del planeta es irreparable. Yo creo que la sanción que se están poniendo dentro de los esquemas normativos internos, pues no han sido suficientes para poder nosotros tener esa sustentabilidad de nuestros temas ambientales. Pero pues vaya, son esquemas de reflexión. Digo, a lo mejor ya creo que estoy hablando de más, pero creo que todos hay que llevarnos esa parte de lo que nos toca. Esta rama jurídica, este derecho humano, pues nace en el reconocimiento del propio medio ambiente. Esto como bien jurídico que depende no solo del desarrollo económico, sino de aquello del bienestar y la salud propia de la ciudadanía.
Y pues podemos ver aquí un esquema mundial que se está viendo afectado, que es el agua, ya que pues a través de ella es el soporte o la sustentabilidad que podemos hacer todos en común. La protección de nuestros bosques, el control de esas emisiones contaminantes para garantizar el propio aire que nosotros estamos respirando, pues es una circunstancia que nosotros no tenemos que dejar ver. Es una circunstancia donde creo que tenemos que tomar pues las temáticas, ponerlos en nuestros propios foros, en nuestros propios análisis jurídicos y hacer que estas sanciones, estas normatividades crezcan, se robustezcan y sobre todo se ejecuten dentro de nuestra violación al derecho humano como es el derecho ambiental. Hay que reconocer también que en la actualidad las acciones globales que se están realizando para proteger la naturaleza, sobre todo en referencia al derecho ambiental, abarca pues que no se ha garantizado totalmente esa sostenibilidad sobre el uso responsable de los recursos humanos. Este derecho humano pues ha pasado de tratar de evitar daños ecológicos y únicamente multar a sus responsables a permear en todo ordenamiento jurídico interno de un país, y creo que no está garantizando pues la sostenibilidad que este derecho debería de tener. No vamos lejos, estamos pasando, yo creo que en todo el mundo, más en Latinoamérica, estos estragos que estamos pasando con esta pandemia denominada COVID-19, que pues yo creo que muchas de las circunstancias ha repercutido y pues ha entablado hasta una crisis económica que no ha permitido seguir desarrollando la sostenibilidad del derecho ambiental. Esa es una reflexión que, pues bueno, todos como personas, como lo establece la propia normatividad, hay que hacer algo sobre el tema del derecho ambiental como derecho humano. Pues como les digo, pues la crisis humana, la crisis económica que desarrolla por el tema COVID, pues han ratificado la digitalización y el Pacto Verde, que deben de estar en el centro del plan de recuperación para preparar el esquema ambiental. Un ejemplo de ello, que no vamos tan lejos, el Plan Marshall Verde, pues que determina las acciones inmediatas para ello, en ese tipo de circunstancias. Por otra parte, pues es bueno hablar dónde surgen pues estos estas DESCA, cuándo fue la primera vez que escuchamos de ello. Pues la primera vez que escuchamos de este tema se da en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay que recordar, yo creo que se ha ido reiterando en este diplomado internacional, denominada esta Convención Americana como Pacto de San José de Costa Rica, que fue suscrita a través de la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos en el año de 1969, en específico el 22 de noviembre. Y como su nombre lo dice, esta se ejecutó en San José, en Costa Rica. ¿Cuándo entra en vigor? En 1978, del día y mes 18 de julio, para tener la base del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. ¿Qué va a determinar? Todos esos derechos y libertades que no estuvieran garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, todos los estados que eran partes estaban obligados a adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter para hacerlos efectivos. ¿Qué obligación establece esta Convención Americana de Derechos Humanos? Pues establece que todo el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ahora contenidos dentro de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como los medios de protección de los derechos y libertades, establece dos órganos para conocer este tipo de asuntos relacionados con el cumplimiento de estos derechos humanos DESCA. Uno de ellos es el cumplimiento de la Convención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
El segundo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón. La pregunta, bueno, aquí nos habla la Convención Americana de aquellos países que han sido parte de esta convención. Pues a la fecha han sido 25 naciones en las cuales se han adherido a esta convención. En lo principal ha sido Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, sobre esta cuestión México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela como último esquema internacional. Sobre esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues también hay que determinar en su artículo 26, y es lo que les hacía referencia, el hablar de los DESC o de los DESCA, normativamente a nivel nacional e internacional, no se ha analizado, no se ha hecho una interpretación o estudio más amplio. Tan es así que en la propia Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, dentro de sus capitulados, capítulo 3, establece un único artículo, que es el artículo 26, que te habla de los derechos económicos, sociales y culturales en su desarrollo progresivo. Entre palabras más, palabras menos, determina que los estados partes se adoptarán o se comprometerán a adoptar providencias tanto en el nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente en el tema económico y técnico. ¿Esto por qué? Porque tienen que lograr progresivamente la efectividad de los derechos que se van a derivar de las normas económicas, sociales y sobre todo la educación, ciencia y cultura. Esto, pues bueno, nos habla de estos derechos contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformadas por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa y medios apropiados. Vean cómo la propia Convención Americana de Derechos Humanos le falta, yo creo que pues, establecer estos esquemas. Pero si nos vamos a pues los esquemas que establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos, nos establece, fíjense, tiene, pues son varios artículos muy interesantes, pero en lo especial a mí me llaman la atención. El artículo 33 nos establece que el desarrollo de estos derechos humanos es responsabilidad primordial de cada país y debe de constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo que permita contribuir a la plena realización de la persona humana. Su artículo 34 pues, nos establece los Estados miembros. Ya vimos que son 25 países miembros que convienen que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, pues se ajustan. La plena participación de esos pueblos en las decisiones dentro de su desarrollo, con los objetivos básicos del desarrollo integral, para lograrlos conviene dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de metas básicas. Esas metas básicas que debemos de tener cada país dentro del esquema normativo interno. Dentro de ello, pues está el incremento sustancial del Producto Nacional, la distribución equitativa del ingreso nacional, sistemas impositivos adecuados y equitativos, la modernización de la vida rural, reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Creo que en los países de Latinoamérica, yo he tratado de investigar un poco esta parte y creo que ha faltado esa actitud, incluso esa aptitud para que los propios países, las propias regiones, los propios gobiernos, tanto locales, estatales y federales, den esta apertura a seguir manteniendo nuestro esquema de la vida rural y los regímenes de tenencia de la tierra. Como hemos visto, creo que en Latinoamérica el sueño americano ha estado desapareciendo
pues estas raíces que nos han abarcado en este esquema del cultivo, en este esquema de la distribución de la tenencia de la tierra. Dentro de estos parámetros, este artículo 34 también nos habla de la industrialización acelerada y diversificada. Esto, pues creo que todos lo sabemos que debe de ser un esquema regulado porque las propias industrias están acabando con el tema ecológico, están pues acabando con los sistemas ambientales y sobre todo pues es la secuela para la propia humanidad. La estabilidad de los niveles de precios internos, hay que recordar que en el tema económico a nivel internacional, pues está ese precio de deslealtad. Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos, erradicación rápida del analfabetismo y ampliación de oportunidades en el campo de la educación, defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica, vivienda adecuada, promoción de la iniciación y de la inversión privada en armonía de la acción del sector público, expansión y diversificación de exportaciones, entre otros. Pues hay que ver también dentro de esta normatividad que todos aquellos países miembros, deben abstenerse de ejercer políticas y acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados miembros. Asimismo, los obliga a buscar colectivamente solución a los problemas urgentes. Estos porque se pueden presentar cuando el desarrollo o la estabilidad económica de cualquier Estado miembro se vieran afectados por situaciones que no pudieran ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado. Estos esquemas, pues hay que determinar. El propio artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece pues también ese protocolo que regula este apartado. ¿Qué nos dice este protocolo de Buenos Aires? Pues que todos los Estados miembros inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericana se comprometen a unar esfuerzos. Por eso les hablaba hace rato de la transversalidad, porque todas las instituciones, todas las personas, todo el sector público y privado está obligado a solidarizarse con estos esfuerzos para lograr que la justicia social en toda Latinoamérica, en el texto de sus pueblos, en el desarrollo económico dinámico y armónico, tenga esas condiciones indispensables de una vida digna, como la paz y la seguridad. Hace ciertas regulaciones donde los Estados miembros también se deben de comprometer a movilizar sus propios recursos nacionales, humanos y materiales mediante una programación adecuada. Estos van a reconocer la importancia de actuar dentro de una eficiente estructura interna, así como aquellas condiciones fundamentales para el progreso económico y social dentro de la cooperación internacional. Pues dentro de esta reforma, el ímpetu o el objetivo de ella era regular desde el incremento sustancial y autosostenido de los productos nacionales, la distribución equitativa del ingreso nacional, casi toda la reforma que se hace en el protocolo de Buenos Aires es para regularizar esas prácticas desleales, tanto en el tema económico, social y en la venta ambiental, en estos temas específicos. Este esquema, pues vaya, dentro de un panorama internacional hay que tener en cuenta, y creo que hay que utilizar esta reflexión o esta civilización para toda Latinoamérica, hasta qué esquema, hasta qué porcentajes, hasta qué grado nuestros países que han firmado este pacto internacional, esta convención americana sobre estos derechos, han ejecutado, han supervisado y han hecho un progreso sobre los DESCA. Pareciera que fueran los derechos más simples porque casi no se pelean, pero cuando se empiezan a escasear los recursos, es donde vamos a darle ese auge y vamos a querer analizarlos, vamos a querer estudiarlos, y creo que será demasiado tarde hacer ese tipo de circunstancias. Estamos en un esquema de un cambio climático
donde está afectando a nivel mundial todos los panoramas ambientales. La propia agua está escaseando, nuestros propios fauna se está viendo en peligro, y ahorita como que pareciera que no pasa nada, pero pasa mucho. Si no garantizamos, si no peleamos todos como personas, como en el tema colectivo, por tener esa sustentabilidad ambiental dentro de estos derechos económicos, culturales, ambientales, etcétera, etcétera, el día de mañana va a ser muy tarde para poder hacer algo. Tan es así que hemos tenido desde que se habló en esta Convención Americana de los DESC, hemos tenido, pues yo creo que, pues denuncias a nivel internacional, pues relevantes. De la que me ha tocado, creo que de las más, pues al parecer a nivel mundial, ha sido auge para el respeto de este tipo de derechos, ha sido pues, el caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay. Aquí pues establecía como víctimas los niños internos dentro de este Instituto de Reeducación en Paraguay. ¿Qué temas se tocó? Los hechos en particular transcurrieron dentro del Instituto Panchito López. Este instituto, Coronel Panchito López, dentro del esquema, establecía que pertenecía o cuidaba internamente a aquellos niños que estuvieran en conflicto con la ley. El propio instituto no contaba con una infraestructura adecuada para un centro de detención en una situación que se agravó en una medida cuando la propia población superó la capacidad máxima de esto. Cuando se excedió esta circunstancia, las condiciones en las que vivían los internos empezaron a ser precarias, las celdas eran insalubres, estos internos estaban mal alimentados, carecían de una asistencia médica, de un tema psicológico, dental, y muchos de ellos carecían de camas, frazadas y colchones, que era yo creo que lo básico que le deberían de garantizar dentro del esquema de derechos humanos. El programa educativo del instituto era muy deficiente, adicionalmente que no se contaba con un número adecuado de guardias en relación con el número de internos, y ya que estos también hacían uso de castigos violentos y crueles con el propósito de imponer una disciplina dentro de este esquema. Este caso fue en particular porque hubo 3 incendios que ocurrieron en el centro en febrero del año 2000, en febrero del 2001 y en julio de 2001, ya que este tipo de circunstancias provocaron las lesiones de algunos internos, la muerte de otros, y después del tercer incendio, el Estado cerró definitivamente este instituto. Se iniciaron procesos civiles por indemnización de daños y perjuicios y se abrió incluso un proceso penal como consecuencia de los sucesos acontecidos, de los que se realizaron pues esas gestiones de investigación. Este esquema que se fue presentado por dicha petición el 14 de agosto de 1996, se empezó incluso a profundizar con todos los esquemas procesales hasta el año 2001, donde durante el procedimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues fueron estableciendo bastantes irregularidades que se dirigían dentro de la competencia y admisibilidad del mismo, haciendo un reconocimiento de responsabilidad internacional, en el cual pues son de los primeros casos en donde podemos ver la garantía de estos derechos que pues, establece la propia Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto pues, es uno de los muchos que hay a nivel internacional. Me gustaría pues darles algunos esquemas que tenemos en México. Nosotros en materia de derechos humanos hemos visto recomendaciones de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos un ejemplo de el expediente 3/2018 sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre e informada de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas, y a la información en relación al proyecto integral Morelos. Pues este esquema pues ha sido en particular
provocó inconformidades de diversas comunidades de los 27 municipios que recorren los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que son estados aquí dentro del tema nacional, por posibles repercusiones al medio ambiente. La cercanía con el volcán Popocatépetl, yo creo que en Latinoamérica pues también se ha escuchado de nuestro volcán Popocatépetl, y pues aquí tuvimos una omisión de cumplir con el derecho a la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. Este resultado de esta investigación se acreditó que no se cumplieron con los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas. En este caso, pues nuestra Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ese entonces Semarnat, difundió el proyecto mediante internet, y la Comisión Federal de Electricidad, aquí nosotros CFE, no realizó esa consulta, lo que resultó pues en esta parte inaccesible e insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a la población. Esto sobre aquellas localidades impactadas que se presentaron a niveles de marginación de altos y a muy altos impactos. Esto pues acreditó que la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI por su nomenclatura, omitió cumplir con su mandato e intervención al tener conocimiento de los hechos suscitados. Este esquema, pues hay que ver que en México, pues el panorama de las DES se ha dado más en forma colectiva con aquellos grupos vulnerables, en este caso, pues el derecho de los indígenas que tienen prioritario. Posteriormente, pues tenemos la recomendación 11-2018 sobre aquellas violaciones de los derechos humanos a la seguridad jurídica, propiedad, trabajo y agua en contra diferentes instituciones por la transmisión irregular del título de concesión a favor de una unidad de riego de la cuarta ampliación del ejido Chaparrosa, Villa de Cos, Zacatecas. Esta recomendación advierte que la Comisión Nacional de Agua, aquí Conagua, reconoció un derecho a un tercero para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas subterráneas para fines agrícolas a la cuarta ampliación del ejido de Chaparrosa, esto localizado en el municipio de Villa de Cos, en Zacatecas. Este perjudicó a diversas personas que gozaban de un título de concesión desde el año de 1997 y benefició en particular a pues a un grupo de personas. Podemos ver que este tipo de recomendaciones, pues no nada más, les digo, afecta en lo particular, sino en el esquema colectivo, pero pues es de un interés público en este esquema. Otro dentro de los reconocimientos o recomendaciones que ha dado la Comisión Nacional de Derechos ha sido la 47 diagonal 2008 respecto a las violaciones a los derechos humanos, a un medio ambiente sano, al acceso al agua para consumo personal y de forma saludable y aceptable, y por la inadecuación de la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo en agravio de quienes habitan y transitan en el municipio de Coyuca de Benítez Guerrero. Este es un asunto donde pues permitía en el ámbito local pues que se pues no sé cómo llamar, si aventarle impropiamente o usar las aguas de uso común para los desechos tanto habitacionales como industriales. Esta recomendación pues apunta a que toda la gestión de los residuos deberían de tener una disposición particular para la finalidad y el desuso de cada uno de ellos. Pero pues aquí tanto empresas como pues temas también colectivos que al deshacerse de esos residuos que ellos en el tema industrial arrojaban a las aguas de uso personal, pues afectaba en gran variedad al tema colectivo. Pues en este tipo de circunstancias, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado haciendo esas recomendaciones, y así tenemos 1000 ejemplos en todos estos temas de estos derechos económicos, culturales y ambientales, pues que creo que en Latinoamérica cada uno tenemos
asuntos particulares denunciados o en algunos casos no se han denunciado. Esa es la importancia de por qué hacer la invitación a toda la comunidad de Latinoamérica a poder unificarnos y hacer más sobre este tipo de derechos. Pues como conclusión, yo creo que en este sentido, pues estos derechos que tenemos como garantía en lo particular cada uno de nosotros, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer los posibles que gocemos de un nivel adecuado, respetando el nivel de calidad que deba de tener cada uno de estos derechos, sobre todo en América Latina. Pues esos procesos que no se están respetando institucionalmente y normativamente, creo que se les debe de dar un auge. Pues mi invitación es esa. Quiero pues despedirme pues nuevamente con el agradecimiento a Latin Juris, al doctor Damián Armijos, por este espacio, por permitirme estos minutos de compartir a lo mejor un esquema preocupante para mí en lo particular y yo creo que para muchos de ustedes. Muchas gracias, les agradezco y seguimos a sus órdenes. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por su participación. Vamos con un par de preguntas en honor al tiempo. Marga Poma dice, doctor, ante la creciente tendencia de los derechos medioambientales, derecho de la madre tierra, ¿no entran en contraposición con el derecho a la propiedad individual y colectiva considerada como derecho humano? Sí, pues en lo específico, pues tenemos casos que la propia Corte Internacional de Derechos Humanos sigue teniendo criterios no unificados. En algunos de los casos los reconoce en lo particular y en otros pues les da ese derecho al tema colectivo. Pues para mi punto de vista, como lo he dicho, el hablar de este tipo de derechos es hablar de que todavía no tenemos un criterio unificado donde no tenemos una precisión aún de estos esquemas. Y más cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, creo que todavía estamos en pañales para poder tener una decisión hasta que no veamos un desastre que ponga en riesgo a nivel mundial. Pero para mi punto de vista creo que sí es contraponiente, pero los criterios hemos visto que las propias organizaciones internacionales no han ejercido un criterio unificado. Ok, doctor. Vamos con una pregunta más que tenemos en las redes sociales. Jeffrey Villanueva dice, en la actividad contractual del Estado, licitaciones, contrataciones administrativas o concesión, ¿se violentan los derechos económicos? ¿Se violentan los derechos económicos? Es una excelente pregunta, fíjense, porque a nivel internacional la objetividad nos diría que sí. Estamos, yo creo que violentando esos derechos económicos porque no estamos dándole ese auge internacional, pero por normatividad interna y más cuando esa normatividad no tiene implícito este respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues mientras sea permisivo dentro de nuestra normatividad, no va a haber delito o contraposición legislativa en mi punto de vista. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por su magnífica conferencia. Bueno, en tema de derechos económicos, sociales y culturales, prácticamente es un motivo de un diplomado más solo para hablar de eso. Así que agradezco que realmente pueda haber abordado en su conferencia de una manera sucinta y sobre todo que nos ofrezca estos elementos que nos permitan reflexionar acerca del desarrollo progresivo. Doctor, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Pues la verdad, en lo particular, yo le agradezco a Latin Juris, a usted como director general que esté preocupado sobre estos temas y en verdad creo que ha sido un diplomado internacional, he estado dando el seguimiento, grandes expositores, grandes reflexiones que hemos dejado y en verdad muy agradecido y para todos en Latinoamérica en particular, un agradecimiento deseándole bendiciones y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Igualmente, estimado profesor. Con toda certeza, pues estaremos invitándolo para futuras ocasiones. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, una vez más les agradecemos por su participación. Recuerden que tenemos una fecha pendiente para reagendar las conferencias de 3 ponentes que por diferentes dificultades no nos han podido acompañar. La primera es de la doctora Marianela Maldonado, quien nos ha pedido que esta conferencia la podamos reagendar para el sábado 12 de junio. La siguiente conferencia es de la doctora María Elena Tart y finalmente la conferencia que ha sido postergada la tarde de hoy por las razones inicialmente expuestas. En ese contexto les estaremos informando para que podamos recuperar esas jornadas y podamos cumplir a cabalidad con todos los ejes temáticos propuestos para este diplomado. Así que sin más, les quedo infinitamente agradecido a todos ustedes. Recuerden que prácticamente ya estamos a una semana de finalizar. Mañana será el último día en el que tendremos conferencistas, digamos, diferentes conferencistas por jornada, porque a partir del día jueves tendremos ya un solo conferencista hasta finalizar el programa para abordar específicamente lo relacionado al funcionamiento, organización, funciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en esos temas en los que queremos hacer un énfasis y a través de la participación de nuestros conferencistas ha sido, digamos, una visión más dogmática de los derechos fundamentales, de cómo ha sido su desarrollo a través de la jurisprudencia del sistema interamericano, pero ahora ya nos vamos a adentrar en el funcionamiento mismo del sistema. Así que los esperamos, apreciados cursantes. Recuerden, por favor, visitar nuestro blog, nuestra página para que pudieran actualizarse en las conferencias que estuvieran pendientes, registrar asistencias y acceder a los materiales de lectura complementarios. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos veremos el día de mañana. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, profesor. Hasta luego.